Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a otra de las conferencias que estamos montando desde la Asamblea de Representantes. Y hoy trata sobre cómo hacer un currículum profesional. Viene a mano de Eloy, secretario del Colegio de Químicos de aquí de la Comunidad Valenciana. Y esta conferencia es la primera parte de una pareja de dos, que la segunda será cómo afrontar una entrevista. Esto lo hemos hecho porque creemos muy necesaria la formación en este campo y muy importante de cara al futuro profesional. O sea que muchas gracias por haber asistido hoy y os dejo con el hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Bueno, antes de comenzar, me voy a presentarme un poquito que me conozcáis. Aparte de ser el secretario del Colegio de Químicos, como os acaban de comentar, bueno, pues llevo ya muchos años en el mundo de las andaduras de las empresas valencianas, en diferentes tipos de sectores. Empecé en la química. Cuando acabé, quizás se cumplió uno de los sueños de todos cuando acabamos la carrera, que es trabajar en una empresa química, en un departamento de I+D+I. Y bueno, pues luego la vida te va llevando a otros sitios y por circunstancias pasé a trabajar en una empresa de electrónica que nada tiene que ver con la química. Y un poco el final de mi, perdón, final no, que no soy tan mayor. El siguiente paso que he dado ha sido montar yo mi propia empresa. Actualmente tengo una empresa de prevención de riesgos laborales y una de consultoría. Y bueno, en toda esta andadura pues se ha adquirido bastante experiencia pues, en lo que es, sobre todo porque en gran parte de los años que he estado trabajando he participado mucho en recursos humanos, he hecho muchas entrevistas, he trabajado y he visto muchos currículum y conozco muy bien, he trabajado con muchas consultorías de recursos humanos y sé muy bien cómo funciona todo esto y bueno, pues muchas veces, sobre todo cuando acabamos las carreras y cuando empezamos a intentar incorporarnos al mundo laboral, pues tenemos muchos errores. Y bueno, pues estoy encantado de que me hayan invitado a participar en estas conferencias y encantado de ayudaros en lo que pueda, ¿vale? Hoy vamos a hablar del currículum y como os comentaba ayer ahí, en una siguiente sesión pues hablaremos de la entrevista porque ambas van de la mano. Si somos muy buenos aprendemos a hacer un currículum profesional estupendo, pero luego nos llaman y en la entrevista pues no sabemos por dónde ir, pues al final el resultado no se va a encontrar, ¿vale? El currículum. Bueno, ya os he comentado un poquito de solo de mí. Aquí veis un poco mi foto, no soy muy guapo, pero bueno, siempre está bien que nos veamos las caras, aunque sea de esta forma, porque al final yo soy bastante de la antigua escuela en la parte social, en la parte de interactuar con las personas. Pero bueno, la inercia nos lleva hacia otro tipo de interacciones y hay que seguir la inercia, no podemos pararnos en el camino y todo lleva pues a que todos online, hacia el trabajo, al teletrabajo y hacia que las interacciones cada vez son mucho menores entre las personas, ¿vale? Pero bueno, por eso por lo menos veis mi cara, ¿vale? Espero que algún día nos podamos conocer. Habitualmente es mi correo, si a alguien le interesa o quiere contactar conmigo por privado para lo que sea relacionado con los currículum, estaré encantado de ayudar, ¿vale? Bueno, en vuestro caso, el currículum se centra en cómo hacerlo lo más atractivo posible sin experiencia o con muy poca experiencia, ¿vale? Por eso estamos hablando con gente que estáis acabando o vais a acabar pronto vuestra carrera, ¿vale? Y bueno, pues el miedo escénico a cómo afronto yo mi comienzo en el mundo laboral con un currículum en el cual solamente habla de formación, pues efectivamente tiene sus problemas, sus limitaciones, pero bueno, hay que sacarle partido y hay que saber un poquito cómo hacerlo lo mejor posible. Antes de comenzar, os tengo que decir una cosa. Vuestro currículum es vuestra forma de venderos al mundo laboral. Tenéis que intentar que en unos minutos quien revisa vuestro currículum seáis capaces de captar su atención, ¿vale? Vamos viendo un poquito ahora, pero es que creo que es importante que tengáis este concepto, de que un currículum no es una tesis, no es un trabajo fin de carrera, que cuantas más hojas mejor, no, es una manera de venderos al mundo laboral, ¿vale? Y que cuando llegue a una persona, porque normalmente el currículum no siempre lo va a ser revisado por un director de I+D+I o por un químico. Muchas veces los filtros los hacen, pues muchas veces becarios o recepcionistas. Entonces empiezan a
a cargarse gente, a filtrar, pues por determinados factores que les van dando. Entonces hay que ser muy, muy hábil a la hora de llamar la atención de la persona que va a hacer este filtro. Me gustaría comenzar con esta frase de Confucio, ¿vale? Sabéis que es un filósofo chino, ¿vale? Que, bueno, pues siempre me ha llamado la atención. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Pues eso es así. El mundo laboral, la vida laboral es muy larga y trabajar en algo que no nos gusta o que no estamos a gusto, pues puede ser un problema, ¿vale? A medio y largo plazo. Y sin embargo, trabajar en algo que nos gusta y que encima nos pagan, pues bueno, pues te puede hacer la vida mucho más fácil, más cómoda, porque son muchas horas que al final vamos a estar en nuestro puesto de trabajo, el que sea, ¿ok? ¿Cómo podemos destacar nuestro currículum sin esta experiencia? Bueno, pues hay muchos consejos que vamos a ir viendo, algunos de ellos. Un currículum no es estático, un currículum no se tiene que preparar cuando acabamos nuestros estudios o cuando buscamos un trabajo y dejarlo ahí y no moverlo. No, no, un currículum tiene que estar adaptado a un poco pues, a lo que vamos haciendo, a lo que vamos, a cómo nos vamos formando, incluso nuestra imagen. Yo he hecho entrevistas a gente que en el mes de agosto con fotografías con un abrigo del mes de enero. Este tipo de detalles pues son importantes porque a veces dicen mucho de los candidatos, ¿vale? Debes ir a un currículum que quieres enviar a una empresa, pues no está de más que conozcas un poquito esa empresa. Ahora mismo Internet nos abre la puerta a casi todo, ¿no? Pues bueno, pues no hace falta que hagamos un máster de esa empresa, pero sí saber a qué se dedica, qué valores tiene, cuál es su misión, su visión. Pues todas estas cosas suelen decir mucho de la persona, de la empresa a la que enviamos nuestro currículum. Y todo eso puede hacer que, bueno, pues que podamos encaminarlo hacia un sitio o hacia otro. Tenemos que conocernos y tenemos que saber cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, ¿vale? En un currículum no hay que poner los débiles, pero sí que hay que saber cuáles son. Y muy importante para la segunda fase, para la entrevista, que ya lo veremos más adelante. Yo siempre creo y siempre digo que es más importante saber en qué fallamos que en qué somos fuertes. Porque si nos centramos solamente en lo que somos fuertes y nos hablan en cualquier momento de lo que fallamos, pues nos van a pillar. Nos van a pillar y no vamos a saber un poquito por dónde salir o cómo defendernos, ¿vale? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a hacer una lista de nuestras habilidades, de lo que queremos, de nuestra forma, de cómo queremos que podemos encajar en una empresa o en otra, en función de nuestra personalidad, de nuestra proactividad, ¿vale? No hagamos currículum, no pongamos información ambigua o muy generalista. No entremos en internet y veamos cómo hacer un currículum y empezamos ahí como locos a poner cosas. No, eso al final pues, va a dar lugar a un currículum muy espeso y que seguramente pues quien lo revise en una primera fase pues es muy posible que a lo mejor lo pueda desestimar, ¿vale? Y repito, estamos intentando tener un producto. Imaginaos que esto, mira, una similitud, no sé si os gustan estos programas de cantantes y tal, pues es algo muy similar. No, a mí no es que me guste, pero reconozco que es muy parecido. Hacen este programa de La Voz y tal, una persona tiene que en 2 minutos pues demostrar su valía. Pues esto es lo mismo, tienes que demostrar en 2-3 minutos, o incluso menos, a quien revisa un currículum que el vuestro es mejor que los demás, ¿vale? Destacar la formación, pero evitar información superflua. No nos centremos. Un ejemplo, por ejemplo, muy típico de nosotros, de los químicos o de las personas que acaban carreras como la nuestra, es endulzar demasiado el currículum con muchos datos técnicos, con muchos datos académicos. Las prácticas, 25, un montón de información sobre las prácticas que he hecho el departamento, las tecnologías. Bueno, pues está muy bien, pero seguramente no es en esta primera fase o en este currículum donde hay que ponerlo, a no ser que vayamos a un puesto concreto en el que sabemos que todo eso hace falta.
Pero si no, no lo pongamos porque, repito, el interlocutor que va a ver eso no sabemos quién es. Y es muy posible que no tenga ni idea de lo que estamos poniendo. Por lo tanto, no llenemos todo de información que nosotros creemos que es adecuada. No somos nosotros los que tenemos que creerlo, tiene que ser el que realmente va a tomar una decisión, ¿vale? Pongamos la formación relacionada con el puesto, con la empresa y no pongamos otro tipo de informaciones que al final pueden más que nada confundir al entrevistador o al que hace el filtro de nuestro currículum. Bueno, los idiomas pues siempre hemos oído que son fundamentales, es cierto. Yo he hecho muchas entrevistas y he estado en muchos procesos de selección. Y bueno, pues de entrada ya os digo que bueno, el inglés evidentemente es así, es decir, el inglés es crucial. Si no tenéis un nivel de inglés adecuado, os invito a que lo practiquéis, a que lo intentéis, porque es fundamental. Muchas veces en el puesto realmente no se va a llegar a utilizar casi nunca, pero de entrada, para poder seleccionar a las personas, a los candidatos, el inglés es fundamental. ¿Vale? Y bueno, pues también es muy común el nivel intermedio. ¿Qué es nivel intermedio? No entremos a veces en esos conceptos tan ambiguos. Ser más claros y, bueno, o básico o alto. O no entremos un poco en las ambigüedades. También es verdad que cuando se pasa a una segunda fase de una entrevista, pues normalmente hay una entrevista en inglés. Pero bueno, sí que es verdad que el idioma a veces puede ser un punto importante de inflexión para que tu currículum pase a un lado o a otro de la selección, ¿vale? Muy importante las estancias en el extranjero. Aparte de que todos sabemos que es la mejor manera de tener un nivel, sobre todo hablado, importante de idiomas, también hay mucho empresario pues, que le gusta tener gente que ha trabajado en otros países, que tienen otras visiones de otros países y bueno, y a veces cualquier experiencia laboral en otro país pues puede ser muy interesante para un empresario español, ¿vale? Por tanto, es muy importante que eso sí que le deis cierta importancia en vuestro currículum. Si estáis realizando una autocandidatura, son importantes los objetivos e intereses laborales. Bueno, pues es importante que dejéis claro cuál es vuestro objetivo, sin entrar en mucho detalle, pero bueno, pues hay gente que está buscando hacer prácticas, pues hay que ponerlo ahí. Hay gente que busca un trabajo estable, por la edad, por su situación personal, pues es importante que eso se tenga ahí en cuenta porque, bueno, pues hay procesos de selección para prácticas o para puestos de trabajo de un año y hay procesos de selección donde buscan gente pues, que se pueda quedar mucho tiempo en la empresa y que se pueda bueno, consolidar en la compañía. Por lo tanto, es importante que ese tipo de conceptos también los tengáis recogidos en vuestros currículum, ¿vale? Repito, nos estamos vendiendo en 2-3 minutos. Os vuelvo a recordar que cuando vuestro currículum llega a un proceso de selección, llega a un montón de candidatos donde alguien va a hacer un primer filtro. No sabemos quién es, pero por experiencia y porque lo he vivido, en empresas de recursos humanos muchas veces es un becario, un recepcionista, la persona de compras que tiene un poco de tiempo y ayuda al departamento de recursos humanos. Por lo tanto, no nos centremos en hacer macro currículum con macro información. No, centrémonos en hacer cosas atractivas, ¿vale? Y que llamemos la atención en unos minutos de la persona que está haciendo esa selección. Nos tiene que comprar, no lo olvidéis nunca. Somos un producto en ese momento y nos tiene que comprar alguien. Por lo tanto, eso es un concepto que me gustaría que tengáis muy claro, ¿vale? No queráis tener la mejor formación, la mejor experiencia, la mejor presentación. No, es que no sabemos lo que quiere, lo que está buscando la empresa o la persona que está haciendo esta primera selección. Es que no lo sabemos. No sabemos. Igual están buscando una persona para formarla, una persona sin experiencia para que adquiera experiencia con esa empresa. Pueden buscar una persona con mucha experiencia, con mucha formación, con poca formación. De verdad que esto es muy típico que intentemos seducir a las empresas con lo que queremos nosotros. Pero es que lo que queremos nosotros no es lo que quieren ellos, ¿vale? Y como nunca lo podemos saber, pues siempre hay que intentar
jugar con las bazas de lo que tenemos para intentar acertar. Hacer un currículum con 10 hojas no es representativo, no es signo de nada. O sea, no van a coger tu currículum porque tengas mucha más información que otro, ¿vale? Van a coger porque va a haber puntos que les va a atraer o va a haber detalles que les van a llamar la atención, ¿vale? Lo mismo de antes, lo comento, el tema de la venta, yo soy muy insistente en el que en el mundo empresarial y en el mundo no, digamos, de no funcionarios, en la industria, todo está ligado mucho al mundo comercial, ¿vale? Que cuando acabamos las carreras, pues el mundo comercial a veces lo tenemos como algo que no es nuestro, algo que no va con nosotros. Y luego cuando yo también era así cuando acabé la carrera, ¿eh? Y luego me he dado cuenta pues que al final en el mundo industrial, en la empresa, todo es vender algo a alguien. O vendes a clientes, o vendes internamente tu trabajo, o hay clientes internos, que son nuestros compañeros, clientes externos. Por lo tanto, un poco el concepto de vender algo es algo que creo que también tienes que tener muy presente, ¿vale? Algo también para mí muy importante, de hecho, como experiencia puedo decir que yo también selecciono gente para mi propia empresa y yo valoro mucho, por ejemplo, las experiencias que hemos tenido en nuestra época de estudio, de estudiantes, el típico trabajo de camarero, bueno, pues clases particulares, que es muy típico, por ejemplo, en nosotros, en los químicos, cuando estamos estudiando. Una estancia en el extranjero donde has trabajado en el Burger King, ¿por qué no lo vas a decir? Si es que eso es súper digno, si es que al final somos la suma de todas nuestras experiencias. A ver, si vas a optar a un puesto estrictamente técnico y sabes para qué es, pues posiblemente tengas que intentar no poner ciertas experiencias que no tienen ningún sentido, pero cuando estamos un poco lanzando nuestro currículum al aire porque estamos empezando, bueno, esto es importante. Una persona que acaba sus estudios, su carrera universitaria, trabajando y pues, para mí tiene mucho valor, ¿no? Y hay mucha gente que tiende incluso a esconder esta información. Yo estoy en entrevistas donde a lo mejor pues, yo tengo cierta facilidad, ¿no?, para sacar información a la gente, se me da muy bien. Y yo busco justamente que me digan esto, porque yo sé que pues, todo el mundo no puede permitirse acabar su carrera universitaria con el dinero de papá, y hay mucha gente que necesita un poco pues ayudar a la familia y trabajar en verano y dar clases y de camarero y de trabajar en una ETT, muchas cosas. Pues eso es digno, de que se sepa, ¿vale? Para mí es un valor añadido que le doy mucha importancia, de verdad, os lo digo muy en serio. Creo que es importante que esto no le quitéis valor, porque lo tiene. El contenido del currículum tiene que ser siempre simple, sencillo y fácil y eficaz. Y todo esto tiene que acabar siendo atractivo y llamar la atención, de alguna manera, ¿vale? El formato, ahora veremos algún ejemplo, el formato es muy importante. Hay currículum que, bueno, pues que los lees y es una hoja y cuesta leerla por el tipo de letra, por el planteamiento, todo muy apelmazado. No hay, pues eso es importante porque eso, vuelvo a lo de antes, es tu venta, pues no has sabido venderte bien, ¿vale? Hay un formato de currículum cada vez más extendido, que es el Eurocurriculum. A mí me gusta. Imagino que ya, si no lo conocéis, lo conoceréis pronto, porque para muchos procesos de selección te obligan a que ya utilices este tipo de formato. Hay muchísimos formatos de currículum. Si a alguien le interesa, pues le puedo que contacte conmigo y hablamos y le pasaré información, porque hay un montón, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, tiene que recoger siempre los datos personales de una forma concisa, importante, pues poner, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Hay gente que no la quiere poner, es importante porque al final hay datos que si no los hacemos públicos, al final de la entrevista, si no lo has dicho y buscan una franja de edad determinada, pues al final te van a eliminar el proceso. Por lo tanto, hay datos que yo pienso que se pueden poner, la edad, todo referente a la formación, la formación más importante, sobre todo, pues todo lo que sean cursos o estudios universitarios o intermedios, oficiales y acabados, pues hay que ponerlos,
¿por qué no? Alguna formación que no se ha acabado, pero se ha llegado muy lejos, pues también se puede indicar. Vuestra disponibilidad, cuál es vuestra propuesta de valor, pues, no sé, a una empresa, ¿qué creéis que podéis aportar a una empresa que a lo mejor no puede tener? ¿O qué creéis que podéis aportar respecto a otro currículum que tiene al lado quien hace la selección? Pues una persona dinámica, soy una persona proactiva, pues esos conceptos que están muy de moda, pues es importante ponerlos. Pero bueno, os soy sincero, ponerlos si son verdad, si no, no. Al final todo se puede arreglar un poco, se puede maquillar, pero sí que os digo que intentemos ser lo más sinceros posibles, porque antes o después, al final, pues como dice el refrán, las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? Entonces, no pongamos, si es que soy una persona hiper organizada, si no lo soy. Pues eso es un punto que no tienes que poner. Es una debilidad, por tanto las debilidades hay que intentar esconderlas y convertirlas en fortaleza cuando toque, pero no ponerlo ahí porque al final te va a ir en contra de ti, ¿vale? Datos personales, nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, residencia, importante. Muchas veces pues, es muy común que se busque gente pues, que viva en una zona determinada. Y a la hora de filtrar currículum, pues muchas veces se filtra por los kilómetros al puesto de trabajo. Y bueno, pues si desgraciadamente vives a 50 y el límite es 20, pues no te lo van a seleccionar. Hay poco que se puede hacer. La formación, los títulos, jornadas en las que has estado, idiomas, la disponibilidad horaria, viajar, importante, el tiempo de incorporación si es que no es inmediato, el cambio de residencia si es que fuera también una opción, si estás en otro país o tienes que esperar a que acabes una carrera no sé dónde para venirte a España, lo que sea, esas cosas son importantes para que bueno, la gente pues, se pueda planificar y bueno, y luego no conduzca a errores, ¿no? No es que no me lo dijiste, es que, bueno, hay cosas que yo creo que es importante que queden claras desde el principio. Y bueno, y al final si no es tu empresa esta, pues será otra, pero tampoco nos volvamos locos con información que no es la adecuada. Capacidades técnicas, pues las más relevantes, ¿vale? Lo que os decía antes, no hablemos de 20 hojas de todas las prácticas que hemos hecho en la carrera, no tiene ningún sentido, nadie se lo va a leer. Pero sí que es posible que si conocemos la empresa o sabemos el proceso de selección para qué es, pues a lo mejor sí que hay asignaturas que tienen mucha relación con ese puesto, si es el caso, si hay algún software, algún programa informático, yo que sé, AutoCAD, por ejemplo, que no es muy típico en los químicos que lo conozcamos, que a lo mejor es una empresa que, bueno, pues que también tiene una rama que creo que utiliza este tipo de programa, pues se puede poner, ¿vale? Tenemos algún tipo de acreditación, algún reconocimiento técnico por parte de alguna institución, pues todo eso es importante. Nuestras habilidades personales, ¿vale? Importantes, sobre todo, pues todo relacionado con nuestro trabajo, con el trabajo de equipo, ¿vale? Por ejemplo, tener experiencia, es una persona en la cual trabaja en equipo muy bien, igual no siempre es bueno, ¿entendéis? Igual puedes buscar un puesto de trabajo para el cual necesitas una persona totalmente autónoma que tenga que trabajar en un departamento sola, haciendo una serie de ensayos y que no tenga ninguna relación con nadie. Pues igual buscan a alguien que no le guste trabajar en equipo. ¿Entendéis? Que por eso digo que intentar ser lo más sinceros posibles y no caigamos un poco en los conceptos que nos dicen por ahí que hay que poner. Trabajo en equipo, bueno, si es verdad lo pongo, pero si no, no. Porque nunca sabemos lo que es bueno o lo que es malo, ¿no? Si hemos hecho voluntariados, pues también dice mucho de la persona o de cómo es. Si tenemos contactos importantes o interesantes en el mundo laboral. También os digo que es muy común que las empresas, cuando les interesa un currículum, pues contacte con antiguas empresas en las que has puesto en el currículum, con contactos de tus antiguas, incluso contactos de académicos de tus estudios. Bueno, pues eso es posible. Por ley de protección de datos no pueden hacerlo sin vuestro consentimiento, pero sí que es verdad que cada vez es más común que se contacte pues, con una universidad, con un centro de investigación, donde haya habido cierta experiencia para contrastar datos, ¿vale? Un poco como resumen, hay que ser relevante, describir solo los detalles importantes, ¿vale? Hay que capturar la atención importante rápidamente, como os he comentado antes. Hay que destacar con criterio, no vale destacarlo todo no puedes ponerlo como importante. Al final, si lo haces así, pues caeremos en
en el currículum esté espeso que no pasa de fase, porque la gente no acaba de verlo atractivo o no acaba de entender el perfil de esta persona. Hay que buscar un equilibrio en ese currículum. Primero datos personales, ¿vale? Que hemos hecho, bueno, aquí indico el tema de hijos, tampoco hay que poner si tenemos hijos o no, no es obligatorio, ni mucho menos. Eso es un poco también cada uno pues en función de lo que considere, pues, pero bueno, sí que es verdad que datos personales mínimo, teléfono, dirección, edad, pues creo que es fundamental. Estado civil, que tampoco es obligatorio ponerlo, ni yo creo que cada vez más esos son datos menos relevantes, si estás casado o no, hijos o no. Hay por ahí ciertos, a lo mejor gerentes o ciertos empresarios son un poco más mayores que esos datos dan mucha importancia, pero bueno, yo creo que eso cada vez está menos valorado. Hay que ordenar, muy importante, tu experiencia y tu formación cronológicamente. No caigamos un poquito no caigamos en el error de que nos pregunten en una entrevista por los datos del currículum y no tengamos claro cuándo ocurrió cada cosa, o que hablemos de una experiencia que está en el currículum después de otra y no es así, y nos pillen en renuncios. Hay que hacer un currículum detallado cronológicamente, cuándo empezó una carrera, cuándo acabó, cuándo hice unas prácticas, cuándo las acabé, y que tenga cierta coherencia todo, ¿vale? Lo más conciso posible. Yo os he dicho muchas veces en todo el rato que llevo hablando con vosotros que no vale cuanto más mejor. Aquí vale más la calidad que la cantidad, ¿vale? La extensión importa, bueno, dependiendo del puesto de trabajo, ¿vale? Y dependiendo, repito, de si sabemos dónde enviamos el currículum o no. Si estamos enviando un currículum para un puesto en el que sabemos exactamente lo que están pidiendo y lo que quieren, y lo que quieren nosotros podemos dárselo porque lo hemos hecho y tenemos mucha experiencia, pues igual sí, pero no es la nota, no es la nota general, ¿vale? Plantillas para hacer currículums hay un montón, podéis encontrar en internet un montón de opciones. Está aquí, por ejemplo, busca plantillas en sitio como Canva, es una opción, en Google, en fin, hay un montón de plantillas gratis de Word que te permite hacer currículums y que, bueno, que son relativamente sencillos, ¿vale? Y luego está, lo decía, el europeo, que es cada vez más común. Busca consejo, bueno, pues no está mal pedir consejo, que alguien te dé su opinión, pero tampoco nos volvamos locos. Al final yo creo que también tienes que un poco en los currículum intentar plasmar cómo sois, ¿vale? Vuestra personalidad, vuestra forma de hacer las cosas, vuestro orden o desorden. Pues, sobre todo al principio, pues si necesitáis ayuda, pues por eso estamos hablando hoy, para tener unas bases de cómo hacer las cosas bien, pero también es verdad que a medio plazo, pues yo creo que es importante también que sepáis plasmar vuestra personalidad y vuestra forma de ser en el currículum. Tu currículum tiene que ser el guión de tu entrevista. Cuando pasamos a la siguiente fase, el currículum va a suponer el 90% de todo lo que os van a preguntar, ¿vale? O incluso a veces más. Yo creo que se puede llegar casi al 100. Es por ello que es importante que lo tengáis muy bien desarrollado, que lo conozcáis muy bien, que lo hayáis trabajado y que sepáis cómo defender cualquier pregunta relacionada con él, porque sobre todo en estas primeras entrevistas que vais a tener a partir de ahora, pues va a ser vuestra herramienta a la hora de buscar trabajo, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo. En principio, muchas gracias por vuestra atención y aquí podéis encontrarme en LinkedIn y podéis ver aquí un poquito lo que he hecho. Ahí está mi currículum, por si a alguien le interesa saber en qué me he metido yo en mi vida profesional. Y aquí tenéis mi email, pues como os he dicho antes, para cualquier duda o consulta que queráis hacerme. Y bueno, y si posteriormente vamos a tener una segunda reunión, una segunda conferencia, llamémoslo relacionada con el tema de la entrevista, pues nada, estaré encantado de seguir ayudándoos en este tedioso paso que vais a dar al mundo laboral, ¿vale? Pero seguro que con salidas y vais a tener suerte. Muy Pues bien. Eloy, muchísimas gracias por esta conferencia, esta formación que nos has dado hoy. Y tenemos varias preguntas. Se nos ha ido. Ha decidido irse.
Al cerrar la presentación habrá cerrado el programa. Dile que se una otra vez. Ya está, ya está. Lo admitimos. Perdón, que he apagado sin darme cuenta. Sí, no hay ningún problema. Bueno, que nada, ¿qué os ha parecido? Muy bien, pero yo te quería transmitir algunas preguntas que han ido surgiendo durante la conferencia. Lo que necesitéis. Bueno, pues empiezo. ¿Es importante dar una sensación profesional o es mejor parecer como algo creativo? A ver, ¿me está llamando Rafael, puede ser? Vale. Vamos a ver. Activa tu cámara, por favor, Eloy. Sí. Vamos a ver. Yo siempre hablo un poco desde mi experiencia, y desde mi conocimiento y desde lo que yo conozco. Dar una apariencia profesional cuando acaban de terminar. ¿Me estáis escuchando? ¿Me oís los dos? Sí, se te oye, se te oye. Da una apariencia muy profesional cuando acabamos de terminar nuestra licenciatura, nuestro grado y no tenemos experiencia laboral. Bueno, pues podemos dar una imagen de cómo somos, de nuestra forma ordenados o no que podamos ser. Pero yo creo que en estos primeros currículos debe haber cierta naturalidad, ¿no? Yo creo que eso también es importante, que haya cierta frescura, ¿no? Que no esté todo tan encorsetado a lo que dicen que hay que hacer. Yo pienso que eso es importante y yo creo que muchas veces es lo que se valora, ¿no? Que, bueno, pues una persona nueva, joven, que no tiene experiencia, pues no sé, ¿qué me puede ofrecer? Pues frescura, ganas nuevas, no sé, lo que no tengo a lo mejor en mi empresa, ¿no? Entonces, yo tampoco lo haría excesivamente profesional y entraría un poco en esos currículums de libro, ¿no? Que los han hecho en una consultora y que dicen todo lo que dice todo el mundo que hay que decir. No sé si me he explicado. Sí, esto lo podemos enlazar con la siguiente pregunta. Si yo tengo que filtrar la información que pongo en el currículum, ¿me arriesgo a Sí. dejar fuera algún punto que la empresa vaya a valorar? Sí. Lo que pasa es que, como ves hoy, como he dicho en la conferencia esta que acabo de decir, no sabemos lo que quieren escuchar. O sea, nosotros tenemos yo ya hace mucho tiempo no hago entrevistas, ¿no? Pero yo como candidato, pero sí he estado mucho tiempo en el otro lado. Entonces, te das cuenta cuando vienen a las entrevistas que vienen con ideas preconcebidas de lo que queremos escuchar. Claro. Y por mucho que tú quieras llevarte a tu terreno, yo sí con lo que creen que quiero oír. Y es que no quiero que me cuentes nada de eso. Es que no quiero que tengas experiencia, es que quiero que me cuentes tu frescura, cómo eres, cómo te vas a desenvolver y qué voy a conseguir de ti en 3 años. Pero no quiero otra cosa de ti. Entonces, bueno, pues ese riesgo siempre existe. Ahora, si es una entrevista que sé cuál es, sé para qué es y sé lo que están buscando, ahí sí, ahí hay que poner toda la carne en el asador y lanzar ahí toda la información que yo considere que hace falta para ese puesto. Correcto. ¿Vale? Ahora, a nivel europeo, dicen el Eurocurriculum es lo mismo que el Europass. Que el Eurofax. El Europass. Yo creo que sí. Sí, hay un formato que es Europass, que es el Sí, Eurocurriculum, es el mismo. que hace unos años tenía mala prensa. Correcto, muy bien. Eso sí es Hace cierto. unos años tenía mala prensa porque era un formato que expandía mucho la información y que Es ocupaba cierto. mucho espacio, y que ahora los propios gestores de Europass han reconstruido para que te puedas, con la misma información que tienes puesta ahí en Europass, la puedas presentar en varios formatos distintos, más Es cierto. extendido, menos extendido, etcétera. Es cierto, porque yo he vivido las dos partes y efectivamente cuando comenzó era algo insufrible y sin embargo sí que es cierto que currículos que he visto en los últimos tiempos pues tienen formatos mucho más agradables, adecuados. Y si me permites un comentario respecto a la primera pregunta que ha hecho Yeray, ¿cómo ha de ser uno de creativo o de profesional en un currículum? Yo he estado también bastantes veces de esta parte de la mesa, es decir, seleccionando gente o seleccionando currículums para puestos de trabajo aquí en el Instituto de Materiales, y agradeces mucho cuando te encuentras con un formato que ya conoces. Es decir, si sabes dónde ir a buscar
el nivel de inglés, porque en el formato está en una determinada posición, vas y lo buscas y vas a buscar, aunque haya más información, como ya conoces el formato, vas a buscar los puntos que te interesan. Cuando tienes un currículum muy personalizado, es decir, que alguien se ha hecho a partir de un folio en blanco y pone la información en el orden que le parece, a veces es complicado buscar bueno, pero conocimientos de informática tiene o no tiene, sin embargo, en estos formatos estandarizados, y el Europass ha mejorado bastante en ese sentido, el que filtra los currículums sabe en qué posición tiene que ir a buscar la información a la cual él le da valor. Por ejemplo, otras actividades o actividades extra, etcétera, y todo aparece de una manera bastante sistematizada y bastante ordenada. Lo que comentabas de experiencias ajenas a la formación académica y tal, como experiencias en profesionales diversas. Yo una vez tuve, y lo cuento como dato real, como anécdota, pero como dato real, tuve que seleccionar a un ingeniero electrónico para el Instituto de Materiales y al final nos quedamos con 3 perfiles que prácticamente estaban idénticos en formación, en puntuación, etcétera, etcétera. Al final me decanté por uno que ponía que había arreglado televisiones, que había hecho reparación a domicilio de televisores. Y yo, pues, el que ha hecho reparación a domicilio de televisores se las ha visto en su vida profesional de 50.000 colores y ha tenido que resolverlo en el momento y con las herramientas que tenía. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque si cuando vas a reparar la televisión de una persona el día de la final de una Copa del Rey, y si no se la arreglas en directo, has fracasado. No le puedes decir, ya me lo pensaré o volveré mañana a arreglársela. No, se lo tienes que arreglar. Y esa experiencia adicional fue lo que me hizo decantar por esta persona en aquel momento. A veces esos pequeños detalles son importantes. Totalmente de acuerdo. O la sensación que comentabas antes de que el estudiante ha hecho trabajos de verano en Burger King o que ha trabajado como traductor en un congreso o que ha hecho una participación de voluntario en tal sitio, te informa sobre la predisposición a trabajar, que es muy importante. Así es, totalmente de acuerdo. Importante. Yeray, te he cortado. Y pues también preguntan que si el hecho de que no tengas experiencia laboral, una vez haces tu primer currículum para que te contraten, ¿se cuenta como algo muy importante o se podría cubrir esa falta de experiencia con otras aptitudes? Bueno, yo como he dicho, creo que se puede decir lo mismo de otra manera, ¿no? Pero caer en fomentar actitudes que realmente a lo mejor no son como las estoy fomentando o exagerar cosas que no son, pues creo que no es la solución, ¿vale? Yo creo que en un currículum y en una entrevista pues hay un riesgo de que no puedes pasar a la siguiente fase por muchas cosas, ¿vale? Y por eso siempre digo que hay que intentar ser un poco lo más natural posible y lo más realista, porque muchas veces el exagerar o el cubrir con otras cosas, pues igual no es la solución. Igual es lo que me hace que no me seleccionen a mí. Claro. ¿Vale? También dicen, ¿es importante tener un buen perfil en redes sociales, como por ejemplo en LinkedIn? Pues bueno, mi opinión es que sí. Sin embargo, me estoy llevando, no sé si Rafael opina como yo, que es un poco lo que se parece más a mí en edad. Sí. Es verdad que yo estoy haciendo, por ejemplo, selecciones de personal y me estoy llevando la sorpresa de que los treintañeros, por ejemplo, en LinkedIn no ponen nada o no aparecen. Me llama mucho la atención. O sea, yo creo que a veces me estoy viendo mucho más movimiento y mucha más información de gente de 40 a 60 que de gente de 20 a 30 o de 20 me llama mucho la atención, ¿vale?
No sé por qué. Yo, en cuanto un candidato me gusta, enseguida voy al LinkedIn a ver si lo encuentro y no veo nada. O no aparece en Facebook. ¿No? Por lo tanto, bueno, yo creo que es importante. Pero sí que es verdad que no suele ser muy común. No sé muy bien el motivo, ¿eh? Es un tema social que me llama mucho la atención. Yo opino lo mismo, es muy importante y de alguna manera sí que está claro que LinkedIn y otras redes sociales como Facebook, Instagram, etcétera, tienen objetivos diferentes y yo creo que es bueno que se mantengan. Uno puede tener sus aficiones, las que sean, y publicar cosas en Instagram y hacer, yo qué sé, bailar samba y poner su vídeo bailando samba, y eso es parte de la vida privada o de la vida que tú quieres. Y para mí LinkedIn es útil o es interesante porque de alguna manera es una especie de currículum en la red. No es exactamente eso, pero LinkedIn sí que mantiene la parte más profesional de la persona y tú puedes ir poniendo ahí los puestos que has ido ocupando, los cursos que has hecho. Es decir, sería una especie de currículum online para mí y me consta que hay empresas que contactan a profesionales cuando están buscando a alguien viendo perfiles o buscando perfiles de LinkedIn. Así es, así es. Es casi un proceso de selección al contrario. Es la empresa que necesita cubrir un puesto de trabajo porque tiene que lo que hace es buscar en empresas de la competencia profesionales que cumplen con el perfil que ellos están buscando y contactar directamente a través de ahí. Yo he conocido casos como en la industria cerámica, por decir una industria, pero sin mencionar empresas, por supuesto, que cuando han querido buscar a alguien para un departamento de I+D, no han hecho una oferta abierta de trabajo sin antes haber hecho una revisión de perfiles de LinkedIn de gente que tenía experiencias similares y que trabajaba en empresas del sector. Y lo que han hecho directamente ha sido ir a tocar. Eso para las personas que empiezan, para los estudiantes que van a salir, pues no es realista, pero de alguna manera yo sí que pienso que tener un buen perfil profesional en LinkedIn puede ser una ayuda más que un impedimento. Así como otras redes sociales pueden ser una trampa mortal, cuando uno ha publicado cosas que no conviene, pueden ser una trampa mortal. El hacerse un perfil de LinkedIn sensato, razonable y tal, puede ser un punto positivo. Y como última pregunta, en el caso de que el currículum lo elabore una mujer que se va a presentar, ¿es importante poner si es madre o no, o si tiene hijos? A ver, es importante, pero yo creo que no lo tiene que poner, ¿vale? Si realmente el entrevistador lo quiere saber, se lo va a preguntar en la entrevista. O sea, es así, yo he estado en un montón de entrevistas y bueno, pues al final la pregunta, si lo quieren saber, pues le dan vueltas para no hacer la entrada cuando se conocen, pero al final lo van a hacer. O, bueno, y entonces, ¿cómo te irías si estamos a 20 kilómetros de tu residencia? Me imagino que tendrás que llevar a los niños al cole. Entonces te hacen la pregunta indirectamente y al final acaban un poco conociendo la información. Pero bueno, yo creo que no hay que ponerlo. Es mi opinión. Es como la edad. Bueno, la edad sí, perdón, no es lo mismo. La edad sí. Ah, sí, pero el tema de o casado o soltero, pues no lo veo, no lo veo necesario en absoluto, en absoluto. Y además creo que debemos de contribuir todos a que cada vez sea más así. Es decir, al final, si no contribuimos todos a cambiar las cosas, pues no van a cambiar, ¿no? Y al final, qué más da que tenga hijos o no tenga hijos. Y es que, ¿cómo queremos conciliar la vida profesional y personal si estamos buscando a alguien que no tenga hijos? Es que no se puede, o que tenga hijos. Es que no se puede, es inconcebible, vamos. Por lo tanto, mi respuesta es no. No. Perfecto, y esto a 2 días del Día de la Mujer es perfectamente. A ver quién se atreve a decir lo contrario. No es que muy nos bien. atrevamos, es que hay que creérselo y de verdad es importante que
que se crea la gente esto. Yo tenía no es una duda, pero sí que puede ser una sugerencia. Tú has dicho antes que vamos a tener otra formación de cómo afrontar una entrevista de trabajo o cómo presentarse a una entrevista de trabajo. Y no es una duda, es una sugerencia. Como las reuniones online han venido para quedarse, después de este periodo de pandemia, yo creo que incluso, bueno, en la universidad lo estamos viendo, pero en las empresas también, la utilidad de las reuniones online, porque quitan menos tiempo, son más ágiles para determinadas cosas. Estoy convencido de que va a empezar a haber entrevistas de trabajo online. Y de alguna manera esas entrevistas de trabajo online tienen que tener su técnica, tienen que tener por parte del candidato, o sea, cómo me presento yo a una entrevista de trabajo online. Evidentemente, si yo estoy en mi casa, no voy a estar con el pijama y detrás con una toalla sucia colgada de una percha. Es decir, cómo prepararse para una entrevista y dentro de esa formación de cómo prepararse para una entrevista, una parte de cómo prepararse para una entrevista online, es decir, cómo preparar tu entorno, tu conexión, yo qué sé, una cosa de esa, creo que sería interesante. Y por ejemplo, el lenguaje no verbal, que cada vez tiene más importancia y cada vez, bueno, pues le da más valor. Yo quizás tengo cierta obsesión, ¿no? Bueno, porque, bueno, pues he leído mucho y estoy muy informado y no podéis imaginar el lenguaje no verbal lo que puede decirte una persona. Solamente con moverse y con hablar y con mover la cabeza o ver cómo se ponen las piernas o las manos, ¿no? Todo eso, si tenemos una siguiente sesión, bueno, pues daremos pinceladas hasta donde podamos. Muy bien. Pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Eloy. A vosotros.